Hola, este es el siguiente video sobre el libro Modernidad Líquida del capítulo llamado Trabajo. Bauman nos explica que ante la posibilidad de cambios reales podamos reaccionar de una manera favorable al sentirnos cada vez más independientes y rectores de nuestro destino, pero también habrá personas que se sentirán con miedo ante tales circunstancias y situaciones que tal vez no estemos preparados para vivir. Ser independientes no es tan fácil y la liberación puede traer consecuencias de las cuales no estamos acostumbrados. Nos consideramos modernos, pero no somos modernos, ya que dentro de algunos años esta modernidad dará paso a otra y necesariamente tendrá que dar paso a otra concepción de cómo se ve el mundo y la sociedad. La sociedad líquida ha transformado la esencia del trabajo como bien común, como a la esencia del trabajo individual, o sea, por mis propios intereses, lo que yo quiero y lo que yo necesito. Aquí el trabajo tiene dos aristas. Primero, el de los capitales financieros, que lo producen a partir de fábricas, etcétera. Y el interés de solo el capital humano, es decir, como el medio por el cual la materia se transforma en un bien que será comprado y que rápidamente pasará a la historia por obsoleto. Los trabajadores son el recipiente que contiene el trabajo, o sea, los trabajadores son como el motor para poder lograr que exista el trabajo. Por otro lado, el trabajador pasa primero de un trabajo a largo plazo, duradero y en el que se crean vínculos afectuosos con compañeros y con esa empresa en la que está, y el cual existe una identificación y un agradecimiento. Pasa de esto a tener un trabajo inmediato en el que la durabilidad no es importante y los vínculos personales dejan de existir y solo está la gratificación instantánea y eso es lo que más importa. El trabajo de cada hombre, de cada persona, aseguraba su sustento, pero el tipo de trabajo realizado definía el lugar al que podía aspirar o el que podía reclamar, tanto entre sus vecinos como en esta totalidad imaginada llamada sociedad. El trabajo era el principal factor de ubicación social y de evaluación individual, salvo para quienes por su riqueza heredada o obtenida o adquirida, combinaban una vida de ocio con la autosuficiencia. La pregunta ¿quién es usted? Se respondía con el nombre de la empresa en la que trabajaba y el cargo que ocupaba en ese mismo lugar. En una sociedad reconocida por su talento y eficacia para categorizar y clasificar el tipo de trabajo, era el factor decisivo fundamental a partir del cual se seguía todo lo que resultara de importancia para la convivencia. Quienes definían quiénes eran los pares de cada uno y con quién uno podía juntarse y relacionarse y con quién uno podía compararse, a quienes podía dirigir y definía también a sus superiores y a los que debía respeto, a los que estaban por debajo de él, a los que estaban por encima de él, etc. El trabajo también definía a qué tipo de vida debería aspirar, qué estándares debía seguir para poder tener una vida dependiendo de el estándar en el trabajo, cuánto ganaba y cómo y en qué trabajaba. El tipo de vecinos con los que no se podía hacer menos y de aquellos a los cuales no se podía eh, acercar y convenía mejor mantenerse apartados de ellos. La carrera laboral mantenía el itinerario de la vida y retrospectivamente ofrecía el testimonio más importante del éxito o el fracaso de una persona en esta sociedad. Esa carrera era la principal fuente de confianza o inseguridad, de satisfacción personal o autorreproche, de orgullo o de vergüenza.
Bauman también mencionaba sobre la procrastinación. Él decía que los tipos de esta misma dependen del motivo que deriva la postergación y los divide en procrastinadores por evasión, la que sucede en personas con baja autoestima y que aplazan las cosas por temor a equivocarse, hacerlo mal o por activación, los que postergan una tarea o obligación hasta ya no tener más remedio que hacerla. Y es más, esta es la más común. Y por indecisión, típica en personas perfeccionistas que buscan la mejor y la más sencilla manera de hacer algo, pero nunca consiguen la manera de hacerlo. En todo caso, se aseveran las consecuencias de postergar tareas y asuntos, sobre todo en el entorno laboral, generar retrasos, afectar la planeación y la productividad. El rendimiento laboral procura la pérdida de oportunidades de crecimiento para la organización, produce conflictos entre los pares y compañeros de trabajo, perjudicando también las relaciones laborales y que una vez tener este hábito de procrastinar se enraiza en el individuo, o sea que no van a poder dejar tan fácil de hacer esto, sino van a estar siempre aplazando todo y dejando todo a última hora y realmente es más complicado porque se les acumula todo el trabajo y al final van a terminar perdiendo ellos mismos. Ninguna persona razonable puede pretender pasar toda su vida laboral o gran parte de ella en una sola empresa o en un solo lugar. La mayoría de estas personas razonables prefieren invertir los ahorros de toda su vida en los tristemente célebres fondos de inversión que juegan en la bolsa o en una compañía de seguros antes que contar como cosas con cosas como pensiones y retiros que la empresa para la que trabajan les puede proporcionar. Lo que quiere decir que la gente se preocupa más por tener ahorrado todo ese dinero o tener dinero a montones para su futuro y no se en realidad prefieren gastarlo justo ahí, en ese momento, sin importar que más adelante, cuando ya no estén trabajando, van a necesitar más ese dinero de lo que necesitaban ahora y se les olvida realmente todo por estar como siempre preocupados por el dinero, por el trabajo, por un estatus, etcétera. Esta es mi opinión sobre este capítulo. Gracias.